¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a esta semana en el Congreso. Le tenemos todos los detalles de lo que ha ocurrido en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República a continuación. En el marco del Día Internacional de la Mujer, los grupos parlamentarios se pronuncian en tribuna de ambas cámaras del Congreso de la Unión. Además, en sesión solemne entrega la Cámara de Diputados la medalla Sor Juana Inés de la Cruz a la maestra Ifigenia Martínez Hernández. Por unanimidad, el Senado de la República aprobó otorgar el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto a la maestra María Consuelo Mejía Piñeros. Es así como damos inicio a esta semana en el Congreso. Le invitamos a que nos acompañe. Qué bueno que nos acompañe en una emisión más de esta semana en el Congreso. Intenso trabajo en ambos plenos, además de trabajo en comisiones, foros y mucha actividad en ambas cámaras. Le tenemos toda la información. En la Cámara de Diputados se celebró en sesión solemne, esto para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y también para hacer entrega por primera vez la medalla Sor Juana Inés de la Cruz. Le tenemos toda la información a continuación. Veamos. El 8 de marzo nos recuerda que más allá de los privilegios que algunas tenemos, no podemos permitirnos bajar la guardia. No podemos dejar de salir a las calles a exigir igualdad y equidad de derechos, que no podemos dejar de pelear por lo que nos han intentado arrebatar. Hoy, más que centrarnos en simplemente conmemorar una fecha, tenemos el deber de agradecer a todas las mujeres que han participado a lo largo de la historia para lograr una igualdad sustantiva. Ahora que estamos juntas, ahora que sí nos ven, ahora se va a caer, y arriba el feminismo que va a vencer, Este 8 de marzo, comprometámonos en este Congreso paritario a lograr que las niñas y las mujeres vivamos en un país en el que nuestros derechos y libertades se hagan plenamente efectivos. Tenemos avances y diría yo enormes conquistas, pero siguen siendo insuficientes en un país en donde en promedio ocurren 9 asesinatos de mujeres por día. Las diputadas coincidieron en que, a pesar de los avances en materia de igualdad y equidad, persisten retos y desafíos en materia de seguridad, violencia política, salud sexual y reproductiva, remuneración salarial justa, entre otros aspectos, razón por lo cual pidieron sumar esfuerzos. Somos más de la mitad de la población del país y todas pedimos pensar en igualdad, construir con inteligencia e innovar para el cambio, tal y como lo pide ONU Mujeres. Nacer mujer en este siglo XXI es no comprender cómo millones de mujeres no pueden todavía alcanzar los sueños, los logros de Sor Juana o de Ifigenia. Que las mexicanas no solo nos queremos vivas, nos queremos plenas y gozando de los derechos que por el simple hecho de ser humanas nos pertenecen. ¡Que vivan las mujeres mexicanas! Más allá del discurso y los eventos conmemorativos, tenemos que reconocer que hoy conmemoramos el esfuerzo de mujeres que entregaron un esfuerzo que costó vidas. Las invito y los invito a comprometernos para que la cruel historia de deudas no vuelva a repetirse para las que vendrán. Esto acá en Avenida Congreso de la Unión 66, Cámara de Diputados. También hubo pronunciamientos en el Senado de la República, eso se lo vamos a platicar un poco más adelante, porque también en sesión solemne aquí en San Lázaro se entregó la medalla Sor Juana Inés de la Cruz a la maestra Ifigenia Martínez. La Cámara de Diputados galardonó a la doctora Ifigenia Martínez Hernández con la entrega de la primera medalla Sor Juana Inés de la Cruz, reconocimiento que se otorga desde este año a mujeres mexicanas que hayan destacado en la lucha social, cultural, política, científica y económica a favor de los derechos humanos de las mujeres y de la igualdad de género. Ifigenia Martínez es considerada como una de las mujeres más influyentes y destacadas de México. No podemos olvidar que fue jefa económica de la Oficina de la Presidencia de la República, subsecretaria de Descentralización Administrativa de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, vicepresidenta de la Junta Instaladora en la Asamblea Constituyente,
diputada federal en 3 legislaturas y actualmente es reconocida como la primera senadora de izquierda, presidenta de la mesa directiva de decanos de la 64 legislatura. Este reconocimiento no es casual, es resultado de una larga y fructífera trayectoria que la hace plenamente acreedora a este y a muchos otros reconocimientos que entrañan gratitud por sus luchas. La diputada y vicepresidenta de la mesa directiva, Dolores Padierna Luna, dijo que la entrega de este reconocimiento es un acto de justicia histórica. Hoy celebramos con 2 mexicanas de excepción. La maestra Ifigenia Martínez recibe este reconocimiento que lleva el nombre de Sor Juana Inés de la Cruz, mexicana y mujer universal, quien hasta hoy representa la rebeldía ante el espíritu de una época y la potencia de la mexicanidad que habrá de venir a poco más de un siglo de su muerte. En los avances, nuestro país mucho le debe a doña Ifigenia Martínez, a su constancia, a su congruencia, a su solidez a toda prueba. Gracias por todo, gracias por sus ideas, gracias por su vida plena, maestra Ifigenia Martínez. Gracias a todos. Ifigenia Martínez recibió la presea del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo. Y resaltó la trascendencia de la poetisa como luchadora social, ejemplo de muchas mujeres mexicanas. Gracias por concederme el honor de recibir esta significativa presea que portaré con enorme orgullo por representar la efigie de una mujer emblemática cuyo ejemplo ha marcado el sendero de la vida de muchas de nosotras. La maestra Ifigenia Martínez se refirió a la relevancia del galardón que se entregará a partir de este 2019. Constituye un gran honor y completamente, para mí inmerecido y para mí sorpresivo, recibir la primer medalla Sor Juana Inés de la Cruz. Pero qué gusto me da que se haya instituido esta medalla. No para mí, sino para las sucesivas mujeres de nuestro país que también se las vayan a dar. Por su parte, el presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, expresó un mensaje final alusivo a la trayectoria de la galardonada, luego del cual se procedió a entonar el himno nacional mexicano. Mayor es todavía mi regocijo al corresponderme entregar este día la presea con la que pretendemos reavivar la estirpe de la musa y que este empeño coincida con la trayectoria vital de mi hermana en la vida pública de México, Ifigenia Martínez. Quien, al margen del afecto y la empatía, considero la mujer más destacada del país. Para Noticias del Congreso, con información de Elizabeth Robles. Bueno, al concluir esta sesión solemne en el Salón de Sesiones de la Cámara de Diputados, un poco más arriba en el siguiente piso, en el Salón Legisladores de la República, diputadas encabezadas por la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género reconocieron a las candidatas que fueron postuladas a ser recipendiarias de la medalla Sor Juana Inés de la Cruz: Wendy Figueroa Morales, la maestra Beatriz Chávez Chávez, María Ampudia González, la magistrada Celia Marín, Rosa María Hernández Aportela, entre otras, fueron las ciudadanas a quienes se les entregó el reconocimiento, aquí en el Salón Legisladores. Bueno, mientras tanto, también este 7 de marzo, más temprano en el Senado de la República, se develó la placa de Ifigenia Martínez Hernández, nombre que llevará a partir de hoy
la antigua sala de protocolo de la mesa directiva de la Cámara Alta. A este evento acudieron distintos senadores y senadoras, quienes reconocieron la trayectoria de la legisladora, la maestra Ifigenia Martínez Hernández, y coincidieron en su ejemplo de lucha por las mujeres y la defensa del país. Eso lo que refleja es que no solo queremos, apreciamos, sino que también honramos todo el trabajo que ha hecho Ifigenia Martínez por las y los mexicanos, por las luchas sociales, por la estabilidad económica en nuestro país. Que busca hacer un humilde reconocimiento a una gran mujer que ya forma parte de la historia de nuestro país. La doctora Ifigenia Martínez es una de las figuras políticas y sociales más importantes de México, que ha trazado camino para que, siguiendo modestamente su ejemplo, buscamos un país más democrático, más justo y más igualitario. El presidente de la mesa directiva, el senador Martí Batres Guadarrama, afirmó que se puede hablar de Ifigenia Martínez Hernández desde muy distintos frentes, como académica, como política, diplomática, legisladora, estadista, como mujer triunfadora, pero también como integrante de la sociedad civil. Vimos a la maestra Ifigenia Martínez como una voz muy importante de la vertiente nacionalista del Estado, nutrida por nuestra historia, por la historia derivada de la Revolución Mexicana, por la historia derivada del cardenismo y de otros periodos nacionalistas en la vida del Estado mexicano. También vemos a la maestra Ifigenia Martínez como una de las principales dirigentes de un proceso de ruptura en la conformación política del Estado. El 88 marca un punto de partida nuevo para el país. Luego de la develación de la placa, la senadora Ifigenia Martínez Hernández agradeció a la legisladora Vanessa Rubio Márquez y a la senadora Nubia Mayorga Delgado, quienes fueron las promoventes de este acuerdo de colocar el nombre de la legisladora en la sala de la mesa directiva. Se pronunció por seguir trabajando para combatir la desigualdad y erradicar la pobreza en un ambiente de paz. Me encuentro muy emocionada por el gran honor que el día de hoy me ha conferido este honorable Senado. Expreso mi reconocimiento y gratitud por tan inmerecido reconocimiento que comparto con mis colegas de esta legislatura, así como con todos los compañeras y compañeros con quienes he tratado desde antiguas lides en una larga lucha política desde diversos escenarios. Bueno, con el respaldo de 20 de los 32 congresos de los estados se logró, se contabilizó, se computó la mayoría requerida para la aprobación de un proyecto de reforma de los artículos 22 y 73 de la Constitución Política respecto al tema de extinción de dominio y que fue turnado por la Cámara de Diputados el 18 de diciembre de 2018 a los congresos del país. En tal virtud se hizo la declaratoria de reforma, se emitió la declaratoria de reforma constitucional correspondiente en la Cámara de Diputados, que fue la Cámara de origen. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le confiere el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y previa aprobación de la mayoría de las honorables legislaturas de los estados, declara reformados el artículo 22 y la fracción 30 del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de extinción de dominio. Pasa al Senado para sus efectos constitucionales. Bueno, le digo que Cámara de origen porque fue precisamente un diputado en el año 2017 quien hizo la propuesta al Congreso Federal de reformar la Constitución en esta materia. Y bueno, también en la Cámara de los Diputados se expresó en tribuna el beneplácito por los acuerdos alcanzados por el constituyente permanente, es decir, los congresos del país, y refirieron que esta pieza jurídica o esta modificación a la Carta Magna coadyuvará a combatir las estructuras financieras de los grupos delincuenciales y manifestaron su voluntad para abordar la legislación secundaria correspondiente. Las modificaciones propuestas están encaminadas a hacer más efectivas la aplicación de la extinción de dominio en nuestro país. Por eso celebramos
que hoy se emita la declaratoria de la aprobación del decreto por el que se reforma el artículo 22 y la fracción 30 del artículo 73 de nuestra Constitución Política. Que nos congratulamos por la disposición de los congresos estatales para la pronta aprobación de estas reformas, debido al amplio compromiso que tenemos no solo con las víctimas directas de los delitos y principalmente con el usufructo social con beneficio para todos y todas las mexicanas del producto no legítimo. Celebramos la aprobación de esta iniciativa de reforma constitucional que se presentó en este recinto hace 2 años y que será instrumento jurídico que servirá para debilitar los flujos financieros ilícitos. Desde hace un par de décadas, México se encuentra inmerso en un proceso de profundos cambios en materia de justicia penal. Garantiza el derecho humano de los implicados a contar con mecanismos adecuados de defensa para demostrar la procedencia patrimonial legítima y vincula a todas las autoridades de los 3 órdenes de gobierno a prestar auxilio para cumplir con las acciones respectivas. Se sienta una base sólida para el combate contra la inseguridad y es una figura que, al igual que la Guardia Nacional, será fundamental para alcanzar los objetivos del Plan para la Paz y la Seguridad de esta nación. Con esta reforma se ha conseguido ampliar el número de tipos penales en que puede ser utilizada. Además, se establece la obligación del Congreso de crear una ley en la materia, así como un código único procesal en materia civil para homologar la operatividad. Consideramos que los cambios operados en la reforma, sobre todo en el Senado de la República, fueron en demérito de esta figura, en 3 aspectos principales y que son los recomendados por la Organización de las Naciones Unidas y que, por lo tanto, respetan derechos humanos y prerrogativas fundamentales. De modo tal que las reformas a los artículos 22 y 73 en materia de extinción de dominio sean ejemplo cotidiano para el diálogo y la voluntad política. Debemos de estar orgullosos porque hemos logrado el acuerdo para recuperar en forma legal y efectiva los bienes producto de la delincuencia y la corrupción. Así el trabajo y los posicionamientos en la Cámara de Diputados. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos, todos los detalles de la discusión y votación de la minuta sobre la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos. Regresamos.